solo entre María y Lucifer, sino también entre la descendencia de la Virgen y la del demonio. Es decir, Dios puso enemistades, antipatías y odios entre los verdaderos hijos de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del diablo. No pueden amarse ni entenderse unos a otros. Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos de este mundo de pecado, todo viene a ser lo mismo. Siempre perseguirán más que nunca a partir de que les pertenezcan a la Santísima Virgen, como en otro tiempo Caín y Esaú, figura de los réprobos, persiguieron a sus hermanos Abel y Jacob, figura de los predestinados. Pero la humilde de María triunfará siempre sobre aquel orgulloso y con victoria tan completa que llegará a aplastarle la cabeza donde reside orgullo. María descubrirá siempre su malicia de serpiente, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá sus diabólicos planes y defenderá hasta el fin a sus servidores de aquellas garras mortíferas. El poder de María sobre todo resplandecerá, sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás pondrá acechanzas a su calcañal, o sea, a sus humildes servidores y pobres hijos, que ella suscitará para hacer la guerra. Se harán pobres y pequeños a juicios del mundo y humillados delante, rebajados y oprimidos con respeto de los demás miembros del cuerpo. Pero en cambio serán ricos en gracias y carismas, que María les distribuirá con abundancia, grandes y elevados en santidad delante de Dios, superiores a cualquier otra criatura, por su celo ardoroso y tan fuertemente apoyados en el auxilio divino, que con la humildad de su calcañar y unidos a María, aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo. Esto que escribe San Luis Grignion de Montfort en 1600 y pico es algo increíblemente profético. Lo que nos está mostrando acá es lo que sucede, lo que sucederá, lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. ¿Por qué se dice que estos son los últimos tiempos? Ahora vamos a leer otro pedacito de este tratado. Y hay algunas aseveraciones que pueden plantear el fin de los tiempos desde el advenimiento del Señor, desde la encarnación precisamente que hoy conmemoramos en la solemnidad de la anunciación de la encarnación. No es el fin del mundo, hay que hacer una diferenciación entre fin del mundo y fin de los tiempos. O sea, no estamos, no va a ocurrir todavía el fin del mundo. O sea, todavía no se sabe, porque ahora lo vamos a ver en la lectura bíblica, que solamente el Padre es el que sabe el día y la hora en que el Señor vendrá con gloria y majestad a juzgar a vivos y muertos. Ese será el fin del mundo cuando la segunda venida del Señor. El mundo como lo conocemos hoy cambiará completamente, será de acuerdo a la voluntad divina, será la nueva Jerusalén. Pero estamos hablando del fin de los tiempos, o sea, el fin ya de la última etapa del hombre sobre la tierra, como la conocemos hoy, que se muestra según la mayoría de teólogos sobre digamos que la doctrina de la iglesia desde la venida del Señor. Estamos en tiempos bien confusos, bien difíciles, de los que decía también San Pablo en sus cartas, que preguntándose si el Señor se pregunta en el Evangelio, cuando vuelva, ¿habrá fe sobre la tierra? Esa es la pregunta que se hace el Señor. Y San Pablo nos presenta que en estos tiempos la gente estará buscando doctrinas, estará dejándose engañar por profecías falsas, estará buscando y buscando y buscando fuera de Dios completamente lo que solamente Dios podrá encontrar. Y ese es el tiempo en que estamos viviendo. Es el tiempo de la nueva era, es el tiempo de la ideología de género, es el tiempo del comunismo, es el tiempo del socialismo, del progresismo, del modernismo y todo lo que está
la masonería, todo lo que está siendo contrario a la fe cristiana, vemos, y lo hemos conversado también anteriormente, vemos cómo a Dios se lo sacó de todas las instancias del mundo. Se lo sacó de los gobiernos, se lo sacó de las oficinas, se lo sacó de los colegios, se lo sacó de todas partes y ahora se lo está sacando de la familia. Decía, ahorita también revisamos un poquito de esa historia de la Virgen de Fátima, de la aparición en Fátima. Decía Sor Lucía, una de la vidente que permaneció con vida muchos años, hasta el año 2000 creo que 2000, decía que la última batalla que se iba a librar era contra la familia, contra la mujer, especialmente contra la familia. Y lo hemos visto en este tránsito de modernismo, en este tránsito de ese liberalismo sexual. Ya nuestros jóvenes y lamentablemente nuestros adolescentes están prácticamente alejados del Señor, alejados de Dios, sumidos en demasiadas cosas de este mundo, educados por el TikTok, educados por el Instagram, educados por las redes sociales, por los youtubers, por los influencers, y tú te vienes a ver quiénes son esos influencers, quiénes son esos youtubers, personas que tienen una vida vacía, una vida llena de lujo, de diversiones y muchas cosas, pero que en realidad cuando están solos en una habitación de un hotel o cuando están solos en su casa, no hay nada en su corazón, porque están vacíos de Dios, porque no está Dios en sus corazones. Y esos son los que están influenciando y educando a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Y ya se está metiendo con nuestros niños. Veíamos en las clases anteriores que esta ideología de género, toda esa imposición de este lobby LGBTI, todas las letras, estaban imponiendo que en los colegios se enseñara a los niños a masturbarse, se enseñara a los niños a hacer sexo oral, que podían decir que son, bueno, no nacieron niños o niñas, sino que pueden ser lo que en ese momento les plazca. Escuchaba yo una noticia hace pocos días de un padre que fue arrestado porque su hija pues, había tenido pues, comportamientos como todo niño travieso, ya un poquito preadolescente, eh, un poquito de rebeldía y la llevaron al psicólogo y el psicólogo, desde luego, seguramente de este lobby LGBTI o favorable a todo esto, había recomendado que ella tenía una identidad de género, digamos que bloqueada, que reprimida, y que debía el Estado favorecerla y protegerla en ese sentido, y que debían recibir tratamiento hormonal, incluso un cambio de sexo posteriormente. El padre se opuso a todo esto y perdió la custodia de su hija y fue arrestado. Esto también sucedió en Canadá. Estamos hablando de que los tiempos son así. Y no creo que nos dé tiempo para leer, o si la buscamos de pronto Lucy o Kelly la recuerdo porque no la tengo aquí en la mano. Una carta que escribió un sacerdote viendo estos tiempos, que precisamente este es el tiempo en que los, los homosexuales se quieren casar por la iglesia, pero se está promoviendo que nadie, los heterosexuales vivan una vida de unión sin matrimonio, realmente una unión sacramental. Este es el momento en que se promulga, se favorece esto que estábamos hablando del cambio de sexo, pero que no, pero que es contrario a que una niña reciba verdadero apoyo psicológico y que lo lleve a vivir su niñez con su juventud o su adolescencia como debe ser. Todo está patas arriba, todo está a lo contrario. Estamos viendo
una degradación absoluta, completa, bárbara. Y precisamente uno de los signos de este fin de los tiempos es esa apostasía general. Apostasía significa, apostatar significa renunciar a la fe que yo creo. Eh, yo conozco un compañero de la universidad, muy amigo mío en su tiempo, que nos alejamos por otro tiempo más, y que él estaba hace unos años apostatando contra la fe. Es decir, él había sido católico toda su vida y incluso llegó a estar, eh, a ir asistiendo a alguna célula, a una comunidad del Opus Dei, pero que finalmente, eh, por distintas circunstancias de su vida, o pasó por un divorcio, se está ahora en unión con otra persona, y ahora cree en todas estas cosas de la nueva era, cree en que una persona se puede casar con un árbol, o que se, pues todas estas barbaridades que hemos ido conversando anteriormente, y que lo ha llevado a apostatar de la fe, es decir, a renunciar a la fe que tuvo. Uno no puede dejar, o sea, como el bautismo no se puede hacer, tú serás católico siempre, ¿sí? Así como el sacerdote que renuncia también será sacerdote siempre. Todo este es un tiempo de gran apostasía. Todo lo que se encuentra en las nuevas generaciones es que ya no son creyentes, no son creyentes, creen en cosas superfluas, creen en entidades y en energías, y creen en el éxito, y creen en muchas cosas terrenales y muchas cosas esotéricas y muchas cosas un poco extrañas, pero realmente la fe cristiana ya ha ido perdiendo adeptos. Las iglesias en Europa ya son museos, ya son discotecas, la iglesia alemana está prácticamente en desobediencia, está haciendo un cisma contra la Iglesia Universal, y así vamos a encontrar, como decía en uno de los secretos de Fátima, sacerdotes, cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, los que son o somos o queremos ser de sana doctrina, regidos por el magisterio de la Iglesia, contra los que buscan liberalidad en todas las instancias, infiltrados en la Iglesia Católica, en masonería, hay LGBTI, hay demasiadas corrientes mal llamadas progresistas que están haciendo un daño enorme a la Iglesia y al mundo. Este es el panorama de la apostasía general. Este es el panorama donde también encontramos pandemias como esta. Esta pandemia no es la única, no ha sido la primera y no será la última, pero de pronto nos ha tocado más porque ha sido globalizada, ha muerto muchísima gente, no tanto como hace un siglo, 1918, cuando precisamente la Santísima Virgen María se aparece en Fátima en 1917, y de hecho los niños, los pastorcitos mueren de esa fiebre española. Ellos terminan muriendo en esa pandemia hace un siglo. Vemos hemos visto a lo largo de la historia, pero se van a ver más profundamente, más decididamente, más frecuentemente, grandes catástrofes naturales. Ese es otro de los signos de estos últimos tiempos. Catástrofes naturales, calamidades públicas. Vamos a encontrar, como dice la palabra en Mateo 24, 6, 8, que es lo que se llama el discurso escatológico. Escatológico se refiere a las realidades de los últimos tiempos. De hecho, la palabra escatológico significa eso. Dice, oiréis hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no os turbéis, porque es preciso que todo esto suceda, mas no es aún el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares, pero todo esto es el comienzo de los dolores. El Señor dirá que solamente el Padre es el que conoce el día y la hora en que acabará el mundo, en que finalizará el mundo.
pero con seguridad ya estamos viviendo ese final, ese punto final de los tiempos. Otro signo que da como que este es el fin de los tiempos ya, se trata del advenimiento del anticristo. En este tema del anticristo hay algunas posiciones distintas. Se cree, y eso es lo que cree el apóstol Juan, de hecho, que ya el anticristo se ha hallado en el mundo, y de hecho han pasado varios anticristos alrededor de la historia del mundo. Podemos nombrar muchos: Nerón, por ejemplo; Hitler, por ejemplo; Stalin, por ejemplo, que son dictadores que hace poco veía también que están de primeros en la lista de genocidas en la historia de la humanidad. Mao Zedong en China, es esta dinastía de los Qin en Corea del Norte, algunos dictadores africanos, y en fin, varios otros que han asesinado a su pueblo, o han generado grandes catástrofes como la Guerra Mundial. Y hay otras posiciones en que el anticristo, de hecho, va a ser una persona que va a llegar, que va a ser como esa figura de contradictoria a Jesucristo. De hecho, va a tener un gran poder de seducción, va a generar falsos prodigios que engañarán a muchos. Eso dice la palabra de Dios. Y finalmente serán vencidos y muertos por Jesucristo con el aliento de su boca. Esa es 2 Tesalonicenses 2:8. Estoy pasando algunos pasajes, esto lo encuentran también en enlaces de amormariano.net. Les paso también el texto del Totus Tus, pero vamos a hablar de manera general de todo este tiempo. Esa figura del anticristo va a ser una persona seductora. Yo no estoy diciendo que el que voy a nombrar sea el anticristo. Tal vez lo sea, pero lo voy a decir de esta manera. Mucha gente se maravillaba del señor Obama porque él le abría la puerta a su esposa Michelle, y porque bailaban bonito, porque el hombre tenía un discurso muy incluyentes con todo el mundo, etcétera. Pero que si tú, a la luz de la fe, a la luz de lo que creemos como cristianos, hacemos un balance de los 8 años del señor Obama y encontramos apoyo al aborto de una manera como tal vez nunca antes se había hecho, apoyo a todo este lobby LGBTI, apoyo a todo lo que sea contrario a la sana doctrina, a la libre expresión, a la libre expresión de la fe de las personas. Y podríamos decir que esta persona, o sea, todo lo que sea contrario a Cristo es un anticristo. Entonces, para que lo tengan como presente, de que no va a ser un personaje de cachos y cola, un personaje horrible, un dictador, necesariamente un dictador que sea de esos que todo el mundo le teme, sino que puede ser, y va a ser así, un gran seductor que va a engañar a muchos, que va a hacer creer que él va a ser, que él es el Mesías, que él es el Cristo que viene. Y esto es lo peligroso de todo esto. ¿Sí? Hay otros signos y son muchos realmente. De hecho, lo vamos a escuchar en las palabras de la Santísima Virgen María, que ella nos va a hablar de eso precisamente de esos signos. Hay otros signos que se dicen que van a suceder. Uno que debe suceder es la predicación del Evangelio a todo el mundo. No quiere decir la conversión de todo el mundo, quiere decir la evangelización, de que el Evangelio de Cristo llegue a todas partes. Lo que hacemos nosotros como misioneros en Lazos de Amor Mariano, lo que se hace a través de las redes sociales, de los canales de YouTube que tiene la comunidad, están llegando a muchísimas, miles de personas.
miles de personas, y así lo están haciendo otras comunidades. De tal manera que prácticamente ninguna persona en la tierra va a tener excusa de que nunca escuchó hablar de Jesucristo, de que nadie le habló de Jesús, de que nadie le habló del Evangelio. En tiempos de San Francisco Javier, por ejemplo, que es nuestro patrono de la comunidad en esta provincia, le tocó duro, le tocó difícil, le tocó complicado en las tierras de Oriente, en la India, o Maximiliano Kolbe también en Japón, tantos mártires que tenemos en África, en Asia, les tocó complicado y les tocó de viva voz uno con el otro, pero ahora a través del internet la evangelización es masiva. Podemos llegar a muchísima gente y es parte de nuestra función, es parte de nuestra misión apostólica como consagrantes y consagrados, precisamente la evangelización a todas partes. Y este va a ser un signo definitivo del final de los tiempos. Ahora prácticamente podría decirse que tal vez algunas comunidades indígenas, algunos pueblos muy aislados, jamás han escuchado hablar de Jesucristo. Otra cosa es que le escuchen, ¿no? Reciban la conversión, la gracia de la conversión. Pero la gran mayoría de la gente conoce quién es Jesucristo, conoce algo del Evangelio, ha recibido alguna formación. Ahora, digamos, lo que hay es también una desevangelización, consecuente con lo que hemos ido conversando de la gran apostasía, pero hace parte de esa predicación. Ya ha sido predicado a todo el mundo, no todo el mundo lo ha cogido, pero bueno, hace parte de eso. Y algunos signos menores, como la conversión de los judíos, menores pero en algún sentido, pero igualmente son muy importantes, la conversión de los judíos, eso va a suceder, dice San Pablo, eso va a ocurrir en Romanos 11, 25, 26, de Dios no permitirá, y Romanos 11, 11, no, va a hacer que su pueblo elegido vuelva, que acoja al Mesías, que el Mesías es Jesús, que ya vino. Ellos lo esperan por primera vez, los que son judíos del ala radical, pero hay una parte de los judíos que se llaman judíos mesiánicos, que ya reconocen a Jesús como ese Mesías. No son cristianos propiamente dicho, pero son judíos que creen en que Jesús es el Mesías. Inclusive hace un par de días o un día escuchaba que los cristianos en Israel han ido disminuyendo. Eso no significa que no se vaya a cumplir este signo, sino que llegará el momento, y ahora más tarde hablaremos de cuándo sea ese momento, llegará el momento en que los judíos van a convertirse masivamente. Hay otros signos como la aparición de Elías y Enoc, que podrían decirse que son esos dos testigos de que habla el libro del Apocalipsis, que son el Apocalipsis 11, del 3 al 13. Esos son los testigos que luchan contra el anticristo y serán muertos por ese anticristo. Esto, desde luego, no hay que interpretarlo bien. La interpretación del Apocalipsis la hace precisamente la Santísima Virgen María en el libro, o a través de las locuciones interiores al padre Estefano Goy en el libro de los sacerdotes, a los sacerdotes mis hijos predilectos, que es el que conocemos como el libro del padre Goy. Si alguno tiene ese interés de profundizar en esto, puede leer fundamentalmente ese libro, o vamos a leer un poquito si nos da el tiempo para hacerlo. Vayan haciendo preguntas, no logro contestarlas yo, pero ahí está Lucía y creo que está Andrés también y Kelly, que pueden responder alguna de las preguntas que tengan interés ustedes ahí. Sigamos leyendo el Tratado de la Verdadera Devoción y lo que quiere el Señor para nosotros. Ahí nos está diciendo que María es ese camino, que María va a venir, va a ser gran protagonista de estos últimos tiempos. Lo es ya. Vamos ahorita a hablar de las apariciones marianas. Que el diablo le tiene especial odio, que incluso
teme más a ella que al mismo Dios, de alguna forma, ¿no? Y luego es algo como que decir, por qué genera ese odio fundamental? Porque María es la humilde, María ha ganado en gracia lo que él perdió por su soberbia, lo que ella ganó por humildad, lo perdió él por su soberbia, por su desobediencia. Por eso hay tanto odio. Y esa enemistad del capítulo 3 del Génesis, Génesis 3:15, que se puede llamar como considerar como el protoevangelio. Proto significa el primero, o sea, como deja entrever esa victoria del hombre sobre los poderes satánicos, conforme al proyecto salvador de Dios, Cristo, el nuevo Adán, y María, la nueva era, la nueva Eva, logrando plenamente la victoria prometida. Y nos dice también de lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, que no solamente es que eso sucedió, o se relata en el Génesis 3:15, sino que hay enemistad entre nosotros, los seguidores de Jesús, los seguidores de María, los hijos de María, los esclavos de María, contra los hijos del mal, contra el demonio y sus secuaces. Es una enemistad que ya existe. Tú tienes ya un afiche con tu cara, con tus datos en el infierno, porque tú te estás consagrando a la Santísima Virgen María. Y aquí, mira, que el demonio tiene todos sus pequeños demonios también. Fulanito de tal se está consagrando, vamos a atacarlo. Fulanito de tal es consagrado, vamos a atacarlo. ¿Sí? Somos objetivo militar, como decían los guerrilleros en esos tiempos nefastos de la guerra que todavía existe. Vamos a escuchar de la boca de San Luis Griñón de Montfort cómo debemos ser los apóstoles de esos tiempos, porque nosotros somos los llamados a serlos. Nosotros somos llamados a ser esos apóstoles de los últimos tiempos. ¿Quién más? Eres tú y soy yo. Eres tú y soy yo con los que vamos a luchar contra todas estas adversidades, contra todas estas barbaridades que están ocurriendo. Me escuchaba a Wilson que hay muchas profecías sobre todo estos temas de los fines de los tiempos y que hablan de los refugios marianos, de los refugios en que el Señor y la Santísima Virgen María nos van a colocar en unos refugios. Eso, desde luego, tiene mucho mucho sustento. Pero él también ya es el tiempo precisamente no para huir, no para quedarse encerrado, sino que es el tiempo para evangelizar, es el tiempo para ir a actuar, es el tiempo para hacerse más santos, para entregarse, para martirizarse contra todos aquellos que están en contra de Cristo. Es el tiempo fabuloso, fantástico, impresionante para ser uno de esos santos, para ser uno de esos apóstoles de estos últimos tiempos. Entonces, escuchemos lo que dice San Luis Griñón de Montfort. Ahí está hablando de 1600 y pico. Vamos a ver la realidad del año 2021. Dice, María de los apóstoles de los últimos tiempos. Sí, Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca. Lo que sucederá sin lugar a dudas si los predestinados entran y penetran con la gracia y luz del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los predestinados? Nosotros somos los predestinados, los que el Señor ha llamado, los que han acogido su llamado, porque Él no va a coartar la libertad. Algunos han sido llamados, pero pocos han sido los escogidos, los que el Señor ha escogido, los que han estado dispuestos a recibir esa gracia. Penetran con la gracia y luz del Espíritu Santo en la práctica interior y perfecta de la devoción que voy a manifestarles más adelante. Esto es lo que vamos a ir explicando durante todo este bloque de María. Entonces verán, en cuanto lo permita la fe, a esta hermosa estrella del mar y guiados por ella llegarán a puerto seguro, a pesar de las tempestades y de los piratas. Entonces conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán totalmente a su servicio como súbditos y esclavos de amor. Lo que nos decía ahorita también la lectura es que
María no nos deja solos. Ella es la capitana, ella es la reina, ella es la madre, ella es la que entiende. Si no estamos unidos a ella y que ella a través de ella nos unamos a Jesucristo, pues seremos claros objetivos del enemigo y caeremos como cae fácilmente, pero a través de ella, de su protección, de su unión con ella, desde nuestra unión con ella, esa consagración total a Jesús a través de ella nos defenderá del enemigo. Y dice aquí lo que dice San Luis Griñón de Montfort, es que no habrá manera de que el enemigo pueda contra nosotros. No habrá manera. El calcañar somos nosotros, el talón somos nosotros. Y tratará de hacernos daño. De todas las formas posibles tratará de hacernos daño. Pero unidos a María y unidos a Jesús, nada ni nadie nos podrá hacer daño. Entonces, orarán sus dulces bondades, sus dulzuras y bondades maternales, y la amarán tiernamente como sus hijos predilectos. Entonces experimentarán las misericordias en que ella rebosa y la necesidad que tienen de su socorro. Recurrirán en todo a ella, como a su querida mediadora ante Jesucristo. Entonces sabrán que María es el medio más seguro, fácil, corto y recto para llegar a Cristo, y se consagrarán a ella en cuerpo y alma y sin reserva alguna para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. Este perrefito es una clase que viene posteriormente en las próximas semanas. Es una clase fundamental. Todas las clases de este bloque son totalmente fundamentales para poder vivir la consagración plenamente. Pero, ¿qué serán esos servidores, esclavos e hijos de María? Ojo lo que van a escuchar. Serán fuego encendido, ministros del Señor, que prenderán por todas fuego del amor divino. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María para atravesar a sus enemigos, como saetas, manos de un valiente. Serán hijos de Leví. La tribu de Leví era lo que el Señor se había reservado como una posesión especial y que constituía, o sea, era una tribu que todos eran los sacerdotes del pueblo de Israel y el sacerdocio era hereditario, ¿sí? Entonces han sido reservados como sacerdotes. Serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios. Llevarán en el corazón el fuego del amor, el incienso de la oración, en el espíritu, en el cuerpo, mirra la mortificación. Escucha esto. Llevarán en el corazón el fuego del amor, la misericordia con los demás, esa misericordia de Dios que se manifiesta en el compromiso con el prójimo. El incienso de la oración en el espíritu se refiere. En espíritu y en verdad le dirá el Señor a la Samaritana en el capítulo 4 de San Juan, creo que es el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, que llegará el momento, ya es el momento, en que adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y en el cuerpo la mirra, la mortificación, el sacrificio, todo lo que hemos ido charlando durante estas últimas clases. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo. O sea, seremos transmisores del olor de Jesucristo. Y eso pasa. Mira, yo les cuento una anécdota, no para gloriarme yo, pero recuerdo muy especialmente en un retiro de una consagración, retiro de renuncia de un hecho. Hicimos un rosario que se hace normalmente como una de las actividades fundamentales y se percibía un aroma de incienso impresionante que lo relacionan los santos, lo relacionan los
los conocedores de este temas, con la presencia de Jesucristo. Eso es una manifestación digamos, mística, pero más allá de ello, es que nosotros podamos transmitir a Cristo, que podamos ser que se pueda percibir en nosotros esa oración, se diría de algunos santos, ¿no? Murió en olor de santidad, que se pueda percibir de nosotros, que buscamos, no que somos santos en este momento, pero que buscamos la santidad, que si nos caemos nos levantamos. De eso se trata esto. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo para los pobres y sencillos. Fíjense que hace una salvedad ahí, pero para los grandes, los ricos y mundanos orgullosos serán olor de muerte. Nos rechazarán. O sea, el mundo, lo mundano, lo vanidoso, lo exitoso, lo divertido, estará en contra de ti. Eso te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Te lo está asegurando aquí San Luis Griñón de Montfort. Eso pasará con nosotros. Serán nubes tonantes y volantes en el espacio al menor soplo del Espíritu Santo. Estaremos movidos por la fuerza, movidos por la gracia de Dios, por la voluntad divina. Sin apegarse a nada, ni atemorizarse, ni inquietarse por nada. Es importantísimo poder confiar en Dios, poder confiar en la misericordia, en la providencia divina. Eso nos cuesta, a mí me cuesta mucho, sinceramente. Mucho, y creo que a todos nos cuesta de una forma u otra ese abandono y esa entrega completa a Dios. No es fácil, no es fácil, pero cuando lo hacemos, te das cuenta de que la gracia de Dios está actuando. El Señor hace lo que necesitamos que se haga en nuestras vidas, sin apegarse a nada, ni atemorizarse, ni inquietarse por nada. Verterán la lluvia de las palabras de Dios y de la vida eterna, tronarán contra el pecado, lanzarán rayos contra el mundo del pecado, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios traspasará a todos aquellos a quienes sean enviados por parte del Altísimo. Serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el ejército dará la palabra y la fuerza necesarias para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. No somos nosotros. No era Moisés tartamudo, tímido, inepto, como él mismo se decía, que no podía presentarse ante el faraón, y le dijo: no eres tú, soy yo el que se va a mostrar, el que se va a manifestar. Y ese es precisamente lo que nos dice a nosotros. No eres tú, es Él el que tenemos que mostrar, el que debemos dejar mostrar, el que debemos anular, ser simplemente canales de la esencia de Dios en la vida de los demás a través de nosotros. Dormirán sin oro ni plata, y lo que más cuenta, sin preocupaciones en medio de los demás sacerdotes, eclesiásticos y clérigos, ponte tú, misioneros, consagrantes, etc. Tendrán, sin embargo, las alas plateadas de la paloma para volar con la pura intención de la gloria de Dios, o sea, intención pura del corazón, y de las almas, a donde los llame el Espíritu Santo. Y solo dejarán en pos de sí, en los lugares en donde prediquen, el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda ley. Es la misericordia, es el amor, es el cumplimiento de la ley y los profetas del Evangelio. Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, caminando las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica, y enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al Evangelio, y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada, ni hacer acepción de personas, ni dar oídos, ni escuchar, ni temer a ningún mortal, por poderoso. Llevarán en la boca la espada de dos filos, la palabra de Dios. Sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz, en la mano derecha el crucifijo, en la izquierda los sagrados nombres de Jesús y de María en el corazón, los sagrados nombres de Jesús y María en el corazón,
y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. Tales serán los grandes hombres que vendrán y a quienes ella formará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y maometanos. Pero ¿cuándo y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros toca callar, suspirar y esperar. Yo esperaba con ansia, dice San Luis Griñón de Moura. Si esta radiografía de ese apóstol de los últimos tiempos, de ese consagrado a Jesús por María, no corresponde aún contigo, con tu actuar, con tu caminar, con todo lo que tienes en el corazón, es el momento para decirle, Señor, yo quiero ser un consagrado de uno de los últimos tiempos. He estado distante de ti y es el momento para dejarme transformar por tu amor. Para acoger a María como mi madre, María como esa reina para mí, esa ser esclavo de amor de ella, eso lo vamos a entender más adelante. Ser esclavo de amor para poder ser ese fuego encendido, ese olor de santidad, espíritu, esa humildad, esa entrega completa al Señor. Si algo nos interesa de los últimos tiempos es esto. De pronto podríamos escuchar muchas profecías, escuchar distintas cosas que se han manifestado, que se manifiestan en internet, que hay que tener mucho cuidado con lo que se pueda escuchar, con lo que se pueda ver. Tiene que ser de fuentes muy fieles a la doctrina de la Iglesia, a la santidad, no de distintas sectas que manifiestan muchas cosas. Hace poco veíamos una que decía que el día tal, no me acuerdo qué fecha, iba a venir Jesucristo y a todos los mandó a vender todas las posesiones y a entregarle al pastor todo el dinero, a guardarlo en quién sabe dónde, y terminó el pastor allá perdido robándose todo eso. Y toda la gente con la pobreza después, sin la vergüenza de que nada de lo que habían dicho sucedía. Y precisamente es lo que nos dice el Evangelio, vender profetas y diciendo cosas que no son. Hablemos de la Santísima Virgen María porque precisamente las apariciones marianas son parte de esas manifestaciones, de esos signos de los últimos tiempos. La vocación, que es Nuestra Señora del Pilar, ocurrió aún estando con vida la Santísima Virgen María, es la primera vocación, de hecho, primera aparición. Realmente María no tuvo apariciones mayores, realmente, o pronto pudo haberlas privadas, pero no se conocen mucho. Pero la gran primera manifestación de la Santísima Virgen, aparición, se da en los años 1500 con la Virgen de Guadalupe. La Tecuatlazuple, que es el nombre en Nahual, que es el idioma de los indígenas de ese tiempo. Y la tilma, no es realmente, porque no es una pintura, porque realmente todas las cosas han demostrado que es algo sobrenatural. Posteriormente encontramos grandes apariciones marianas ya en 1830, cuando la Santísima Virgen María aparece en París, a Catherine Lauret, lo que conocemos como la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y ahí comienza ella a hablar, a manifestar de todas estas inquietudes de estos últimos tiempos, de más adelante con la aparición en la Salet, que es muy importante que la tengan presente. Yo les voy a enviar también un video, como un material complementario para que lo vean, referente a la Virgen de la Salet, también en Francia, donde ese sí es bastante fuerte en cuanto a
a la que viene en este fin de los tiempos, mucho dolor sobre las actitudes de los sacerdotes. Estamos hablando de 1800 y ya había muchos sacerdotes que vivieron una vida fuera de la sana doctrina de la iglesia. Y ahora, ¿cómo podremos decir en el año 2021? Tenemos que orar mucho por los sacerdotes, pero ahora las cosas están muchísimo más graves que antes. Y decía la Virgen en la Salé que precisamente en la copa, es decir, la copa de esa estaba casi que desbordándose. La copa de la paciencia de Dios estaba casi desbordando. Y ya después nos dirá que ya estaba prácticamente desbordada, que ya los sacrificios, las nociones de los fieles, de los justos que iban siendo menos, son los que iban aplacando la misericordia, aplacando la ira de Dios, eh, y pudiendo alargar un poco más el tiempo. Vemos que estamos en como un alargue del tiempo precisamente por estas apariciones de la Santísima Virgen María, en distintos puntos. Estamos hablando de dos apariciones en Francia de 1830 con la Virgen de la Medalla Milagrosa, un poco después con la Virgen de la Salé. También estamos en la aparición en Lourdes, ¿sí? Que la Santísima Virgen María de pronto ahí no manifestó, digamos, hablando de señales de estos tiempos, pero siempre manifestando uno de los mensajes propios de todas las apariciones. Vamos a resumir. La gran aparición mariana, tal vez más importante de los últimos 200 años, es la aparición en Fátima, en 1917. La Virgen se apareció a 3 pastorcitos. Recordamos las canciones referentes a la aparición del 13 de mayo. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría. Cova de Iría es el lugar donde desapareció en la zona de Fátima. Y aparece a 3 pastorcitos, a Francisco, a Jacinta y a Lucía, de edades de 6, 7, 9 años aproximadamente. Y ella les manifiesta que va a estar con ellos durante los próximos 6 meses. A cada 13 de mayo, cada 13 de cada mes, desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre, se va a manifestar a ellos, va a grandes revelaciones y va a entregarles. La aparición en Fátima es algo que creo que necesitamos estudiar mucho más a fondo. También les voy a pasar el video sobre las apariciones en Fátima, para que no nos quedemos únicamente con lo que estamos escuchando acá, porque es demasiado limitado en el tiempo y en lo que uno pueda decir. Y en una de las manifestaciones una de las revelaciones que la Santísima Virgen María hace en Fátima, es que el Señor quiere instaurar o que acerquemos a Él, al Señor, a través de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Por eso, el impulso grandísimo de hacer consagraciones a Jesús a través de María. Por esto que estaba sucediendo en 1846 con Salet, en 1858 con Lourdes, lo que ya voy a ocurrir en 1830 con la Medalla Milagrosa, y en 1917 que está ocurriendo en Portugal, en Fátima, Portugal, a través de estas manifestaciones de Fátima. Hay secretos que quedaron de esas apariciones. En el octubre, que fue la última aparición, ocurrió un gran milagro, que es el milagro del sol. Hay películas sobre esto que también sería interesante que ustedes las vieran, sería importante que las vieran, que él danzó, es decir, como tú ves el sol a mediodía, por ejemplo, y que
comienza a danzar y comienza a convocarse a la gente, y eso produjo un pánico impresionante, además de que habían pasado por un gran agujero, un tremendo chapuzón que los había mojado completamente, y a través de esa manifestación del sol quedaron completamente secos. Y esto es algo que vieron, si no estoy mal, más de 100.000 personas, y fue documentado por los periódicos de la época, las fotografías de la época, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo también desapareció, las apariciones de Fátima, también apareció alguna vez San José con el niño, ¿sí? Y pues fue preparados anteriormente los niños a través de las apariciones del arcángel. Se dice que el arcángel San Miguel. Pero es interesantísimo poder estudiar un poco el fenómeno de Fátima, que todos los estudiosos y todos bueno, el propio Benedicto XVI han dicho que todos los frutos de Fátima, la aparición de Fátima no ha culminado, no ha terminado aún, porque hubo una manifestación en 1961 también, Garabandal, España, y más adelante también en Akita, Japón, en 1973, y más adelante en 1981 en Medjugorje, que todavía persiste y que se vuelve constante las apariciones marianas. ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Que la Santísima Virgen María, como una madre que está preocupada por sus hijos, está preocupada por esto que está sucediendo, sabe que el enemigo que tiene poco tiempo está haciendo contra los hijos de Jesús, contra los hijos de María, contra los hijos de la mujer, contra los buenos cristianos, contra la fe, citan en la Santísima Madre. Y ella ha venido a rescatarnos, ya ha venido a advertirnos, ya ha venido a decirnos que busquemos la conversión, que busquemos la oración, que denunciemos y renunciemos al pecado, que ella anuncia también castigos, pero también anuncia la protección de Dios, la protección de ella misma. Nos pide penitencia por nuestros pecados, por los pecadores, nos pide ayuno, mortificaciones, sacrificios, y pide también la consagración a su Inmaculado Corazón. Esa ha sido la constante de todas las apariciones de los últimos tiempos de María, de la Santísima Virgen María, desde 1830 en adelante. De pronto no tanto la de 1500 y pico de Guadalupe, porque es una aparición distinta, tiene una connotación distinta, está en la conversión de los indígenas de México y de la protección de todo el mundo hasta hoy, que todavía permanece la tilma tal cual como, como fue impresa sobrenaturalmente. Es el momento para escuchar a la Santísima Virgen María. Es el momento para acoger sus palabras, acoger en el corazón lo que ella nos está diciendo. Todo esto, estas apariciones, hay que aclararlo, pertenecen al ámbito de lo que se llama revelaciones privadas. Es decir, tú no tienes no estás obligado a creer en ellas. No estás cometiendo ningún pecado si no crees que la Santísima Virgen María se apareció en Fátima, si se apareció en Lourdes, si se apareció en Akita, que son apariciones marianas efectivamente estudiadas por mucho tiempo por la Iglesia y aprobadas por la Iglesia, así como otras que también han sido aprobadas, que no he mencionado porque pues, ya no nos daría el tiempo, y otras que están en estudio, como Medjugorje y como el mismo Garabandal, que todavía permanecen en estudio, y que llegará el momento en que se dará una aprobación. Ya prácticamente hay una preaprobación en cuanto a las primeras apariciones en Medjugorje como verdaderas, como ciertas. Y en este tema de revelaciones privadas, pues tú no necesariamente puedes creer, pero lo que se está viviendo como en Medjugorje, por ejemplo, como el gran
confesionario del mundo, lo que pastoralmente se está viviendo ahí, las conversiones impresionantes que se dan, también milagros que se dan, milagros impresionantes de sanación en Lourdes, y así a lo largo de la historia de todas estas apariciones, grandes manifestaciones como la Quita Japón que, que había, la Virgen lloraba sangre, las apariciones de la Virgen, la aparición de Rosa Mística, que también tiene unas manifestaciones hermosas con escarchas, con muchas manifestaciones poco místicas. El mensaje fundamental, más que lo místico, es el mensaje de la conversión, de la oración, de la penitencia, de volver a Dios. María se está convirtiendo a través de todas estas apariciones como la gran profeta de estos últimos tiempos, de este fin de los últimos tiempos. Está advirtiendo, está exhortando, está eligiendo a sus pequeños soldados, esos humildes apóstoles de los últimos tiempos. Ha suscitado comunidades como Lazos de Amor Mariano y otras comunidades que son afines a la sana doctrina de la fe, de la Iglesia Católica, de la consagración a través del método de San Luis Griñón de Montfort. Todo esto lo está generando María para nuestra salvación, para la conversión de los pecadores, porque estos son tiempos difíciles, complejos, y necesitamos a la Santísima Virgen María. Vendrá luego, lo sabemos por el Catecismo de la Iglesia. De hecho, en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 675, dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Eso está sucediendo ya. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Estamos hablando de la nueva era. Probablemente el anticristo, aunque está en la posición de que va a ser una persona, pero también es la personificación del mal. Todo lo que sea contrario a Cristo es anticristo. O sea, todos estos temas de nueva era son anticristianas, de luego. Bueno, y aquí siguen los numerales 676 hasta el 677, lo que estaría ocurriendo con la iglesia, que va también a pasar por una gran tribulación, va a pasar por la cruz para poder resucitar. Ese es lo que estamos viviendo ahora, lo que se está viviendo en este tiempo, en nuestro fin de los tiempos. Y esto es lo que la Santísima Virgen quiere advertir, nos quiere anunciar, como un mensaje de esperanza, como un mensaje de yo estoy contigo, vuelvan a Jesucristo. Y hay algo impresionante que nos dice desde Fátima: por fin mi inmaculado corazón triunfará. Esto es el anuncio del triunfo de Jesús, es el anuncio del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Es el momento para dejarnos transformar por el Señor. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? No podemos seguir viviendo la vida como la estamos viviendo ahora. No podemos seguir haciendo las mismas cosas esperando resultados distintos. Debemos, de la manera radical, de manera definitiva, conociendo todas estas cosas, porque de pronto uno no las conocía antes y nadie le había hablado de todas estas cosas. De hecho, lo hemos hecho de manera súper rápida, pero queda la inquietud en el corazón de cada uno de ustedes de buscar más material, de leer lo que les vamos a presentar, para que ustedes se vayan dando cuenta, se vayan dando cuenta del momento que estamos viviendo. Mire, Wilson también lo dice, yo estoy también convencidísimo de que cuando yo esté vivo, desde luego, pues no sabemos cuánto tiempo vivirá uno, pero
pero van a suceder cosas en este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo ahora. Dentro de las profecías, por ejemplo, de Bergullore y de Garabandal, se deben dar unos signos, se deben revelar unos secretos, y esos secretos los deben revelar personas que están vivas actualmente y que ya tienen una edad bastante, ya un poco avanzada, y que con toda seguridad tendrán que ocurrir en el tiempo en que ellos o sea, mejor dicho, van a ocurrir en el tiempo de que ellos estén vivos, que es este tiempo todavía. Entonces, ese gran milagro que va a ocurrir, esa gran iluminación de las conciencias, todo esto también son, tú puedes creer o no creer, pero esto está también sustentado en la Sagrada Biblia y sustentado en las distintas apariciones que han ocurrido y en la posición de la Iglesia. Va a presentarse una iluminación de conciencia, es decir, la presencia del Espíritu Santo, como si fuera un segundo Pentecostés, y nos revelará nuestra vida, es decir, como si fuera un juicio personal, nos mostrará con los ojos de Dios de manera interior cómo está mi vida, cómo estoy yo en este momento. Y esto me llevará a, caramba, cómo estoy yo de alejado del Señor. Esto sucederá a todas las personas de todo el mundo, independientemente de su credo, de si creen o no creen en Dios, ¿sí? Durará, dicen algunos, como unos 15 minutos, más o menos es lo que se presenta, lo que se plantea. No durará más de eso, ¿sí? Unos 15 minutos. Y mucha gente se convertirá, pero también mucha gente en el tiempo dudará si eso que vivió fue real o no. Y el enemigo, desde luego, se encargará de hacerte creer que eso fue un sueño, que eso fue algo que pasó, algo emotivo, pero que eso no, eso sí. Y entonces muchas también desistirán de seguir creyendo, etcétera. Va a ser la lucha de estos fines de los tiempos. Ese es el momento para tomar las riendas, tomar el bando de Jesucristo, levantar el estandarte de la cruz, tomar el Santo Rosario, como dice el San Luis Grillón de Montfort, en la mano y el crucifijo en la otra, y levantarse a anunciar el Evangelio, a denunciar lo que está mal, a renunciar en nuestro interior lo que sabemos, porque la conciencia también nos dice que estamos haciendo las cosas mal. Te estoy hablando a ti, pero también me estoy hablando a mí mismo y a todos los misioneros que están aquí conmigo. Es el momento de tomar verdaderamente, realmente las banderas de Jesús. Ser esos apóstoles de la Santísima Virgen María, esos soldados de la Inmaculada, como decía San Maximiliano Kolbe, los soldados de la Inmaculada, los que están al pie de batalla. Es el tiempo de los grandes santos. Decía San Luis Grillán de Montfort, veo, visiono, profetizo que habrán santos más grandes que de los primeros tiempos de la iglesia. Esto es una profecía impresionante y ya está sucediendo en África, ya está sucediendo en muchas partes, ya está sucediendo en muchachos como Carlos Acuti, como otros muchachos que ahora se me escapan los nombres de muchachos y muchachas que han fallecido en ese olor de santidad, entregados apasionadamente a la causa de Cristo. Este es el mensaje no para ponerlos a dedo, precisamente es el mensaje para tener esperanza, para saber que estás con Cristo, para saber que estás con la Santísima María, para saber que estás en el punto, en el momento, en la situación, en el grupo de consagración adecuado que el Señor ha elegido para ti, para prepararte para este tiempo, y que tú vas a ser también responsable de ti mismo, de tu familia, de todos los que alrededor tuyo tengan alguna relación, porque tú vas a hacer ese olor de santidad, tú vas a hacer esa presencia de Dios en adelante. Es el momento de dejarnos llevar por el Espíritu. Es el momento de, de gran, de gran alegría también, de gran esperanza para todos los corazones. No hay que tener miedo, el Señor nos dice, la Santísima Virgen María también nos recalca, San Luis Grillón de Montfort lo dice, no hay que tener miedo a nada, no, desprecia el oro, la plata
todas las cosas de este mundo porque el Señor proveerá todo para ti. Eso no es fácil, te lo digo sinceramente. De la posición de nosotros que hemos estado en este camino algunos años, pocos años tal vez, pero no es nada fácil y cada vez se vuelve hasta vez más y más difícil. Y algunas veces creemos que estamos llegando a cierta altura, a cierto nivel de la montañita de ese camino, pero de pronto nos espatorramos completamente y volvemos abajo y tenemos que volver a subir y así nos toca siempre. Así nos toca permanentemente. Yo quisiera terminar escuchando a la Santísima Virgen María hablando de este fin de los tiempos. Tal vez nos hemos pasado un poco, pero esto impresionante. Escuches que puedas hacerlo, interiorizar en tu corazón y moverte a la acción. Tal vez no lo voy a leer todo porque es largo, pero voy a leer algunas partes. Dice, el fin de los tiempos es un mensaje en Rubio, Vicenza, 31 de diciembre de 1992. Dejaos instruir dócilmente por mí, hijos predilectos. En esta última noche del año, recogeos en la oración y en la escucha de la palabra de vuestra Madre Celestial. Profetiza de estos últimos tiempos, lo que les estaba diciendo. No paséis estas horas en el estrépito y en la disipación, sino en el silencio, en el recogimiento, en la contemplación. No se está refiriendo al último día del año, está refiriendo a este tiempo. Os he anunciado varias veces que se aproxima el fin de los tiempos y la venida de Jesús en gloria. Ahora quiero ayudaros a comprender los signos descritos en la Divina Escritura que indican que ya está próximo su retorno glorioso. Estos signos están claramente identificados por los evangelios y las epístolas de San Pedro y San Pablo y se están realizando en estos años. El primer signo es la difusión de los errores que llevan a la pérdida de la fe y a la apostasía. Estos errores son propagados por falsos maestros y por célebres teólogos que ya no enseñan la verdad del evangelio, sino perniciosas herejías basadas en errores y humanos razonamientos. Y es a causa de la enseñanza del error que se pierde la verdadera fe y se difunde por todas partes la gran apostasía. El segundo signo es el estallido de guerras y luchas fratricidas que llevan al predominio de la violencia y del odio y a un general enfriamiento de la caridad, mientras se hacen cada vez más frecuentes las catástrofes naturales como epidemias, carestías, inundaciones y terremotos. Dice la palabra que cuando oigáis hablar de guerras próximas o lejanas, no tengáis miedo. Es necesario que esto ocurra. Los pueblos combatirán los unos contra los otros, un reino contra otro reino. Habrá carestías y terremotos en muchas regiones. Todo esto será solo el inicio de sufrimientos mayores. La pandemia no es lo último que va a suceder. Van a suceder cosas peores. Pero recordemos que el Señor nos está diciendo, no tengan miedo. No tengan miedo. El tercer signo es la persecución sangrienta de aquellos que se mantengan fieles a Jesús y a su evangelio y permanezcan firmes en la verdadera fe. Entre tanto, el evangelio será predicado en todas partes del mundo. Esos son los signos que le estaba contando, que eso está en el evangelio. Pensad, hijos predilectos, en las grandes persecuciones a que viene sometida la iglesia y en el celo apostólico de los últimos papas, sobre todo de mi papa Juan Pablo II, llevando a todas las naciones de la tierra al anuncio del evangelio. El cuarto signo es el horrible sacrilegio realizado por aquel que se opone a Cristo, esto es, por el anticristo. Entrará en el templo santo de Dios y se sentará sobre su trono haciéndose adorar a sí mismo como Dios. Este vendrá a oponerse contra todo lo que los hombres adoran y llaman Dios. El malvado vendrá con la potencia de Satanás, con toda la fuerza de falsos milagros y de falsos prodigios. Hará uso de todo género de engaño maligno para hacer el mal. Esta es 2 Tesalonicenses capítulo 2. Hijos predilectos, para comprender en qué consiste este horrible sacrilegio, lee cuanto está predicho por el profeta Daniel. Anda, Daniel, estas palabras deben permanecer ocultas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, blanqueados, acrisolados, pero los impíos continuarán obrando impíamente. Ninguno de los impíos entenderá estas cosas, pero los sabios comprenderán. Nos está hablando
que esto solamente lo comprenderán ese reducto de fiel a Dios. Ahora bien, desde el tiempo, bueno, la Santa Misa es el sacrificio perpetuo, la oblación pura que es ofrecida al Señor en todas partes, desde la salida del sol hasta el ocaso. El sacrificio de la misa es lo que ha mantenido, junto con la oración de los fieles, por la intercesión de la Santísima Virgen María, la paciencia de la ira de Dios, el poder permanecer alargando un poquito más este tiempo. El sacrificio de la misa renueva el llevado a cabo por Jesús en el Calvario. Acogiendo la doctrina protestante, se dirá que la misa no es un sacrificio, sino tan solo la Santa Cena. Esto es el recuerdo de lo que Jesús hizo en su última cena, lo que está ocurriendo con las sectas. El quinto signo está constituido por los fenómenos extraordinarios que suceden en el firmamento del cielo. El sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas del cielo se conmoverán. Mateo 24, 29. El milagro del sol acaecido en Fátima durante mi última aparición quiere indicaros que ya habéis entrado en los tiempos en los que se cumplirán estos acontecimientos que os preparan al retorno de Jesús en gloria. Mis predilectos e hijos consagrados a mi corazón inmaculado, os he querido instruir sobre estos signos que Jesús en su evangelio os ha indicado para prepararos al fin de los tiempos, porque esos se están realizando en vuestros días. El año que acaba, está hablando de 1992, estamos hablando de hace 30 años, casi. Y el que empieza, forman parte del tiempo de la gran tribulación, durante la cual se difunde la apostasía, se multiplican las guerras, suceden en muchos lugares catástrofes naturales, se intensifican las persecuciones, el anuncio del evangelio es llevado a todos los pueblos, ocurren fenómenos extraordinarios en el cielo y se hace cada vez más próximo el momento de la plena manifestación del anticristo. Ahora os invito a permanecer fuertes, sean esperanza y ardientes en la caridad. Dejaos llevar por mí y recogeos todos en el refugio de mi corazón inmolado, que yo he preparado precisamente para estos últimos tiempos. Escucha esto. El corazón inmaculado de María es el refugio que ha sido preparado por ella para acogernos a nosotros y protegernos de estos últimos tiempos. Leed conmigo los signos de vuestro tiempo y vivid en la paz del corazón y en la confianza. Yo estoy siempre con vosotros para deciros que la realización de estos signos os indican con seguridad que está próximo el fin de los tiempos con el retorno de Jesús en gloria. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Santísima Virgen María, por estos momentos que hemos podido compartir, por estas manifestaciones de amor, de esperanza, también de exhortación para cada uno de estos hijos tuyos que en este grupo de consagración. Que sea esto una semilla para que busquemos más, meditemos más en la pasión del Señor en esta cuaresma, en esta Semana Santa que inicia en estos días, en la pasión del Señor, que podamos acoger nuestra cruz de cada día, la cruz de cumplir el propósito de misericordia de Dios para todos nuestros hermanos. Que podamos refugiarnos en tu corazón inmaculado en estos tiempos difíciles, mamá. Ser la espada del Espíritu, que podamos llevar el estandarte de la cruz del Señor, que podamos llevar las armaduras de Dios para enfrentar toda acechanza maligna, toda influencia del mal, que está directamente atacando a todas las instancias de la humanidad. Santísima Virgen María, cógenos en tu corazón, junto al corazón de San José unido al tuyo. Sean nuestros patronos, sean nuestros padres espirituales. Ayúdenos a llevar en el corazón también a Cristo, porque ustedes nos llevan a Él. Santísima Madre, queremos recibir tu bendición especial y maternal de amor, porque la necesitamos, porque nuestro corazón de pronto tiene muchas inseguridades, porque en nuestro corazón tal vez hay miedos, porque en nuestro corazón todavía no hay suficiente confianza en el Señor.
porque queremos huir de pronto de estos tiempos, pero es que tú, Señora, nos has dicho que es el Señor que nos ha elegido y es el Señor que nos preparará para enfrentar toda influencia del mal, todo poder del mal y poder disponer nuestro corazón para acoger la voluntad divina en nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdona si nos extendimos un poco, pero efectivamente esto es una clase muy interesante que vale la pena que podamos, que podamos meditarla, que podamos conocer un poco más. Santa noche para Santa noche, Dios les bendiga. Santa noche. Santa noche, Dios los bendiga. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches, gracias hermanos. Gracias hermano Hermes por su clase muy buena, muy provechosa. a conocer un poco más, Marco, para prepararnos un poco para ser esos apóstoles. Sí, y justamente esto, en eso estoy. Gracias.